Buenos días, compañeros y docente, doctora Gwendolyn Peraza. Soy la estudiante de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo Maya Emilia García Moreno. Como parte de la materia de investigación 2, estaré presentando el informe de resultados de mi proyecto de tesis, cuyo tema es el efecto del tratamiento con metotrexato sobre la generación de linfocitos T reguladores en pacientes con artritis reumatoide, el cual dirige la doctora Brenda Lisbeth Estrada Capetillo y la doctora Mariana Garigoruta. Como introducción al tema, tenemos que la artritis reumatoide es un padecimiento autoinmune y sistémico. Afecta gravemente la función articular y aunque no es una enfermedad rara, tiene tan solo el 1% de prevalencia en la población mundial y el 1,6% en la población mexicana. Esto lo coloca como una enfermedad común y de importancia económica para la que no existen guías adaptadas. El tratamiento de primera línea actualmente es el metotrexato, un fármaco cuyo mecanismo de acción aún no está del todo dilucidado. Esto es un vacío de conocimiento que es crucial llenar para optimizar las terapias y reducir los efectos adversos, la cual es la principal causa de abandono del tratamiento, conduciendo a un rápido avance de la enfermedad y finalmente a la pérdida de función, por lo cual se dice que es de importancia económica, sin mencionar la disminución considerable de la calidad de vida. Por lo tanto, nuestra investigación se enfoca en el efecto del metotrexato sobre los linfocitos T reguladores, células cuya cantidad y calidad se encuentra comprometida en pacientes con artritis reumatoide, debido a polimorfismos en genes clave como FOXP3, IL-10 y CTLA4. La hipótesis es que el metotrexato modifica la expresión de estos genes, mejorando la producción de linfocitos T reguladores, lo que sugiere que al observar esta expresión genética podemos dilucidar el papel del fármaco en el restablecimiento del equilibrio inmunológico. Como parte de los antecedentes que hay que revisar, tenemos que la artritis reumatoide es una enfermedad reumática autoinmune caracterizada por un proceso inflamatorio crónico que principalmente afecta a las articulaciones sinoviales, simétrica y progresivamente hasta la pérdida de función. Afecta a las muñecas, manos, pies, columna vertebral, rodillas y mandíbula. Pero se dice que es sistémica porque puede afectar también al corazón, riñones, pulmones, sistema digestivo, ojos, piel y sistema nervioso. Las afecciones a las articulaciones tienen diversos mecanismos moleculares mediados por células inmunes, pero se caracterizan por la destrucción del hueso y cartílago, pero a la vez por una hiperplasia que conduce a la inflamación y deformación. El contexto genético que conlleva esta enfermedad es muy heterogéneo, pero para fines prácticos vamos a centrarnos en los polimorfismos de los genes CTLA4, FOXP3 e IL-10. Polimorfismos en el gen CTLA4 están fuertemente asociados a la enfermedad, ya que codifica a la proteína 4 asociada a linfocitos T citotóxicos o CTLA4, que se expresa regularmente en la superficie de linfocitos T reguladores, como se observa en este esquema. Limita la disponibilidad del antígeno, reduciendo así la activación inmune para suprimir la activación de linfocitos autorreactivos. En el caso de FOXP3, como lo observamos en este esquema, es un factor de transcripción crucial para establecer la identidad de ese tipo celular. Además, mutaciones en este gen ya se han relacionado anteriormente con otras enfermedades autoinmunes en humanos. Finalmente, IL-10, como también lo observamos en este esquema, es una citoquina que produce los linfocitos T reguladores. También tiene un efecto antiinflamatorio que se conoce como el más potente producido por las células inmunes y juega un rol paradójico en la artritis reumatoide. Lo anteriormente dicho es respaldado por evidencia de niveles elevados de IL-10 en el líquido sinovial de pacientes con artritis reumatoide. Tiene un efecto protector minimizado y a su vez presentan un polimorfismo en el gen IL-10, correlacionándose con la autoinmunidad. Como nota final, hay que prestar atención a las citoquinas de primer orden que se muestran en este mismo diagrama, ya que se ha demostrado en modelos animales la diferenciación de linfocitos TCD4 positivos in vitro a linfocitos T reguladores con estímulos del factor de crecimiento tumoral beta e IL-2, los cuales inducen la expresión de FOXP3. Cuanto a la patogénesis, se identifican tres fases relevantes durante este proceso. La fase pre-artritis reumatoide o asintomática, también conocida como pérdida de la tolerancia, es la fase antes de la aparición de los síntomas. Consiste en la producción de autoanticuerpos y puede comenzar incluso una década antes, por la combinación de factores de riesgo genéticos, epigenéticos y ambientales.
Hay dos autoanticuerpos que son más relevantes en pacientes de artritis reumatoide, que es el antipéptido citrolinado cíclico o anti-CPP y el factor reumatoide. Los anti-CPP son el resultado de una respuesta inmune anormal a proteínas citrulinadas que se distribuyen por todo el cuerpo, incluyendo fibrina, vimentina, fibronectina, EBNA1, alfa-enolasa, colágeno tipo 2 e histonas. Estas proteínas tienen residuos de arginina, los cuales se transforman a citrulina por la enzima PAD o peptidilarginina deaminasa, cuyo cofactor es el calcio, en una modificación postraduccional llamada citrulinación. De esta forma, el sistema inmune los identifica como antígenos y comienza a producir el anti-CPP, que se une a las proteínas citrulinadas. Las células dendríticas y otras presentadoras de antígeno llevan estas proteínas al ganglio linfático, donde se activan los linfocitos TCD4. Y en el centro germinal del ganglio, las células B se activan por coestimulación del linfocito T, lo cual promueve la hipermutación somática o recombinación de cambio de clase, lo que genera entonces la proliferación de células plasmáticas productoras de más autoanticuerpos. Por otro lado, el factor reumatoide es un autoanticuerpo que es mayormente IgM o IgG, que es reactivo con la porción Fc de anticuerpos IgG propios. La segunda fase es la fase clínica, donde estos autoanticuerpos pueden formar inmunocomplejos con sus antígenos, inmunoglobulinas y o proteínas del complemento, las cuales migran al líquido sinovial activando una respuesta inflamatoria, la cual recluta a diversas células del sistema inmune que liberan sus citoquinas, cuya presencia en el líquido sinovial principalmente provoca pérdida del cartílago y erosión ósea. La tercera fase es la fase sistémica. Diversos estudios han comprobado que los pacientes con artritis reumatoide sin tratar son más propensos a desarrollar enfermedades cardiovasculares, colesterol reducido, reducción de la función cognitiva, enfermedades pulmonares inflamatorias y fibróticas, síndrome de Sjögren secundario, sarcopenia, osteoporosis y cáncer de tipo hematológico o de riñón. Este riesgo proviene de la liberación de citoquinas que aumentan la activación endotelial y daños a la pared del vaso. Esto también forma parte de los efectos sistémicos de la artritis reumatoide. Ahora, para analizar la importancia de investigar la generación de linfocitos T reguladores en este contexto, hay que recalcar que los linfocitos T reguladores comparten, por ejemplo, diversos marcadores de superficie con las células T efectoras, como el CTLA4, como se observa en este diagrama. El CTLA4 se une con marcadores de células presentadoras de antígeno, como esta célula dendrítica, inhibiendo su función, de forma que se disminuyen los estímulos necesarios para la proliferación de células T efectoras que tienen una respuesta activa y coestimuladora. También expresan en su superficie el receptor de IL-2. IL-2 es un estímulo importante en la proliferación celular, de forma que compiten por esta interleucina con células efectoras para prevenir su proliferación y activación de la respuesta inmune, lo cual tiene un rol patogénico en este tipo de enfermedades. Finalmente, otros marcadores expresados en su superficie, como el CD39 o CD73, puede degradar el ATP a adenosina. Esto incrementa su concentración en la matriz extracelular y tiene un efecto inmunosupresor. Efecto favorable en los tejidos de pacientes con artritis reumatoide, ya que recordemos que tienen una sobreactivación de la respuesta inmune. Por este motivo, diversos tratamientos consisten entre diversos fines en restaurar la función inhibidora de los linfocitos T reguladores y la autotolerancia antes de que el daño tisular sea incapacitante, mediante la disminución de estímulos proinflamatorios. Por otro lado, debe hablarse del balance de los linfocitos T reguladores y Th17, que tienen funciones contrarias en la regulación del sistema inmune. Como ya se mencionó, los linfocitos T reguladores cuentan con enzimas inmunosupresoras y distintos mecanismos para controlar la respuesta inmune. Por otro lado, los linfocitos Th17 producen citoquinas proinflamatorias y juegan un rol importante en el establecimiento de enfermedades autoinmunes. Lo dicho anteriormente se ve respaldado por un estudio conducido en 2020 por Paradowska y colaboradores,
donde mediante citometría de flujo se verificó la frecuencia de ambos tipos de linfocitos en pacientes con artritis reumatoide y osteoartritis. Para los pacientes con enfermedades autoinmunes, los resultados arrojaron que hay porcentajes bajos de linfocitos T reguladores, como se observa en este diagrama superior. Y por otro lado, hay niveles altos de linfocitos Th17, como se observa en el diagrama inferior, en comparación con los sujetos control. Además, presentaron altos niveles séricos de IL-17 e IL-21, incrementando la diferenciación a linfocitos Th17 y conduciendo a un desequilibrio en la respuesta inmune. Dicho esto, se hipotetiza que con la administración de metotrexato se ve aumentada la expresión de FOXP3, IL-10 y CTLA4 en linfocitos totales de pacientes con artritis reumatoide, es decir, se ve aumentada la generación de los linfocitos T reguladores. Los objetivos generales de esta investigación es comparar la expresión de genes relevantes en la respuesta antiinflamatoria en pacientes de artritis reumatoide, antes y después del tratamiento con metotrexato. Además, aportar resultados a la colección de conocimiento útil para la dilucidación del mecanismo de acción del metotrexato. De manera más específica, se quiere comparar la expresión de FOXP3, IL-10 y CTLA4 en linfocitos T reguladores generados in vitro antes y después de la administración del metotrexato, así como en donantes sanos y pacientes diagnosticados con artritis reumatoide. Con ello, también pretende relacionarse la eficiencia de generación de linfocitos T reguladores que expresen el factor y proteínas mencionadas con la respuesta antiinflamatoria inducida por el metotrexato. Como parte de los procedimientos experimentales necesarios para la investigación, se identificaron pacientes o sujetos control que se apegaran a los criterios de inclusión. Para los pacientes, principalmente se contara con un diagnóstico de artritis reumatoide sin tratamiento farmacológico para ello. Y se obtuvieron aproximadamente 20 mililitros de sangre periférica mediante venopunción con sistema Vacutainer con EDTA. Bajo condiciones de esterilidad, se obtuvieron las células mononucleares a partir de sangre venosa mediante técnica de gradiente de densidad con FICOL. A partir de las células mononucleares, se aislaron linfocitos de la fase negativa de la purificación con anticuerpos CD14 acoplados a perlas magnéticas. Las células obtenidas con separación en columna se contarán en una cámara Neubauer con el fin de ajustar concentraciones. Con los linfocitos totales se preparó el cultivo celular con medio RPMI 1640 y placas de 24 pozos con 1 mililitro de suspensión celular en una concentración de 1 millón de células por mililitro. Aquí se realizó estimulación con PHA, solo LIF, IL-2 con TGF-beta y luego LIF, IL-2 y TGF-beta de forma pareada. Transcurridos 3 días en incubación a 37 grados centígrados y 5% de CO2 con los factores estimulantes presentes, se recolectó el sobrenadante de cada estímulo en microtubos y un microtubo con el botón celular, el cual se lisó con trisol y se almacenó a menos 20 grados centígrados hasta su uso. Luego, con el lisado celular, se obtuvo ARN mediante el kit Absolutely RNA Mini-Prep, como se señaló en el protocolo incluido. El material genético obtenido se cuantificó con espectrofotometría UV y se almacenó a menos 80 grados centígrados hasta su uso. Según los cálculos, se tomó la cantidad necesaria para obtener 1000 nanogramos de ADN complementario. El ADN complementario se obtuvo mediante retrotranscripción en termociclador en tiempo real. Finalmente, se realizó la amplificación del ADN complementario obtenido de factores de transcripción específicos para el fenotipo de interés, que fueron FOXP3, IL-10 y CTLA4 mediante PCR en termociclador en tiempo real. Luego, con el material genético obtenido de las PCR, se corrió un gel de agarosa 2% en TAE1X en una cámara de electroforesis a 90 voltios por 50 minutos aproximadamente. El gel obtenido se introdujo en un baño de buffer de electroforesis y bromuro de tidio al 15% en agitación durante 15 minutos. Hecho esto, se introdujo en el transiluminador y se analizó mediante el software Quantity One para verificar la amplificación de los genes seleccionados, buscando segmentos de 100 pares de base.
En sí, esta es la etapa de la metodología en la que me encuentro. Realmente las PCR ya están hechas. Tuvimos la oportunidad de acceder a un termociclador grande para correrlas a la vez y únicamente estamos documentando los geles que vamos haciendo poco a poco, los cuales en un momento estaré mostrando. En las figuras 1 y 2 se describe la muestra de pacientes mediante parámetros de sexo y edad. Los datos son consistentes con los encontrados en la bibliografía, donde se señala que la mayoría de los pacientes de artritis reumatoide son de sexo femenino y tienen una edad entre los 50 y 55 años. Si bien se toma en su totalidad a los participantes, para fines experimentales la muestra se redujo a 9 muestras reportadas debido al alto índice de abandono del tratamiento. En 2014, Cardiel y colaboradores reportaron que hay evidencia en la práctica clínica en México para señalar que 15% de los pacientes con artritis reumatoide que reciben tratamiento combinado, incluyendo metotrexato, abandonan el esquema por efectos adversos, lo cual es una tasa importante. Esta imagen fue parte de las pruebas que se corrieron en gel de electroforesis para comprobar la funcionalidad de los primers, la efectividad de los protocolos, condiciones óptimas, etc. Y de entrada vimos que el paciente AR07, con los estímulos que se mencionaron que eran importantes de IL-2 y TGF-beta, sí expresaban los genes del fenotipo de interés. Los resultados obtenidos para la R08 y 09 en la figura 4, en el cual aquí tenemos la descripción y orden de muestras, porque voy a ir mencionando los estímulos. Los estímulos con fitnohemaglutinina o PHA no ejercieron un efecto positivo en la generación de linfocitos T reguladores, ya que este es un mitógeno que estimula la proliferación de linfocitos T. De hecho, este lo tenemos establecido como nuestro control negativo. Por lo tanto, esos carriles no muestran amplificación, al menos en pacientes antes del tratamiento. Por otro lado, los estímulos con IL-2 y TGF-beta, como mencionamos, son clave para la inducción de la expresión del FOXP3, efecto evidenciado en la amplificación de los genes característicos del fenotipo de interés, en el AR07 también como se enseñó anteriormente. Asimismo, se ha demostrado que hay una relación existente entre el IF y la expresión del gen FOXP3, lo cual sugiere que esta citoquina es clave en la generación y mantenimiento del fenotipo T regulador, razón por la cual se da la amplificación en las figuras mostradas. Sin embargo, los resultados obtenidos en esta figura 5 de la R10 denotan una ausencia de replicación. Lo anterior y revisando los datos clínicos pudo ser debido a que, según estos datos, los cuales no se muestran, el paciente no había recibido ninguna dosis de metotrexato ni otro tipo de terapia para su patología, a diferencia de la mayoría de los otros pacientes que ya habían recibido algún otro tipo de terapia para artritis reumatoide y lo retomaron años después, al momento de que se hizo el estudio, mejorando la predisposición de las células T para su diferenciación a linfocitos T reguladores. Adicionalmente, la figura 4 muestra también una amplificación en específica que en los carriles correspondientes a R09 LIF y de este mismo paciente los estímulos con IL-2 y TGF-beta, la cual aún estamos tratando de investigar si qué pasó o si hubo algún tipo de contaminación de esa muestra. En esta figura 6 se repite nuestro problema, no sabemos muy bien qué pasó. Desde el inicio hubo necesidad de cambiar muchas cosas en los protocolos, entonces estamos tratando de averiguar si fue algo relacionado a ello, que es lo más probable, porque los últimos 4 carriles corresponden a un paciente de seguimiento que en teoría ya debería tener alguna corrección ejercida por el tratamiento. Entonces, estamos tratando de relacionar los datos clínicos de estos pacientes para descartar que haya influido cualquier otra cosa relacionada a la terapia o a la enfermedad. Finalmente, la figura 7 nos gustó mucho porque las muestras son de 2 pacientes de seguimiento. Los últimos 4 carriles son del AR09, que anteriormente habíamos mostrado que presentaba amplificación del gen FOXP3 con todos los estímulos, exceptuando el control negativo, lo cual cambia en la figura 7, donde hay amplificación con todos los estímulos. Entonces, en términos generales, podemos decir que mejora la capacidad de generación de linfocitos T reguladores, ya que incluso el control para pacientes muestra amplificación, lo cual significa que al momento de nosotros hacer la separación de linfocitos con selección negativa de CD14, había linfocitos T reguladores en esta muestra, cuya generación, recordemos que es disfuncional en pacientes con artritis reumatoide, motivo por el cual esto no pasaba antes.
En cambio, en la misma figura tenemos al paciente AR03, pero de seguimiento. Desafortunadamente no tuvimos la muestra inicial antes del tratamiento, pero es bueno para contrastar que los carriles con todos los estímulos, excepto el control negativo para pacientes, muestran amplificación de FOXP3. El carril con IL2 y TGF-beta no es muy notorio, pero al analizar el gel en la cámara del transiluminador sí se apreciaba. Como ya se habrán dado cuenta, a pesar de que es un paciente que ya tiene 2 meses en tratamiento, sus resultados no se parecen al del AR09. Entonces podríamos deducir que este paciente a lo mejor no está mostrando una disminución de la actividad de la enfermedad con el esquema de metotrexato que tenía en ese momento, lo cual es muy común según la bibliografía consultada y de hecho este tipo de pacientes requieren coadyuvantes para mostrar mejoría. Claro que esto solo viendo el resultado de la electroforesis, habría que revisar datos clínicos para confirmar que esto esté sucediendo, pero es relevante contrastar la variedad de respuestas que los pacientes pueden mostrar bajo un esquema con el mismo fármaco y cómo la heterogeneidad genética es un factor importante tanto de la actividad de la enfermedad como de la efectividad del tratamiento. Finalmente, aquí les muestro mi literatura citada y les agradezco mucho por su atención.